Pedirle en esta noche que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y pedirle, hermano, que en el capítulo 3 usted abra su Biblia. Vamos a ver unos versos de la Escritura. Cuando todos lo tengan, dicen un amén. Quisiera hablarle una palabra que Dios traía a mi corazón, hermano, y que me ha bendecido mucho, porque yo creo de que la palabra de Dios siempre, hermano, viene para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta noche, hermano, yo quisiera que leamos la escritura en Colosenses capítulo 3, del verso 12 al verso 16. Dicen un amén cuando todos lo tengan. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a aquella iglesia en Colosa, en el verso 12, ¿lo tienen? Entonces dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿lo tiene el verso 14? Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda al Señor de palmas en esta noche. Quiero hablarle una palabra, hermano, que el Señor ponía en mi corazón, porque como escogidos de Dios tenemos una vestimenta que el Señor quiere que siempre nosotros llevemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que se una conmigo en esta oración y pedirle, hermano, que estemos muy atentos a la palabra del Señor. Sabemos que su palabra nunca regresa vacía. Sabemos que su palabra viene a hacer lo que Él la envía a hacer. Y por eso le ruego que estemos muy atentos a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche pidiendo la guianza una vez más de tu Espíritu Santo, pidiendo que la luz tuya alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, y que cada uno de nosotros podamos comprender el propósito para el cual tú envías esta palabra, Señor, a cada uno de nosotros.
Creemos que como escogidos tuyos que somos, necesitamos siempre, Señor, estar vestidos de el Señor Jesucristo. Por lo tanto, oramos que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra en esta hora ministre las necesidades que hay en cada uno de nosotros. Toda obra de las tinieblas, todo ataque del enemigo sea reprendido en los aires en el nombre de Jesús. Y tu palabra venga, Señor, y fortalezca, renueve, exhorte, edifique según la necesidad que hay en cada uno de nosotros esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos para la gloria de tu nombre, y el pueblo de Dios dice amén. Miraba, hermano, en la escritura. Gracias, hermano. La importancia, hermano, de prestar atención a este pasaje. El tema de esta noche, hermano, le he puesto vestimenta de los escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios sabemos aquí en esta noche? Dígale al que está al lado suyo: yo te veo como un escogido de Dios. Si abres la puerta aquí un poquito, por favor, porque está muy encerrado para mí. Y quisiera, hermano, solamente recordarle a través de la escritura, porque dice que como escogidos de Dios, nosotros, escuche bien, dice, debemos de estar revestidos o vestidos. Y miraba, hermano, que cuando el Señor inicia su ministerio, dice que había multitudes, como había muchos discípulos que lo seguían al Señor. Y dentro de todos los discípulos que le seguían al Señor, el Señor escoge a 12, diga 12 escogidos. Por eso le voy a hablar de vestidos o la vestimenta de los escogidos de Dios, porque el Señor nos ha hecho un llamamiento a nosotros, y dentro del llamamiento, hermano, tenemos que ver que si Dios nos ha escogido, necesitamos nosotros llevar cierta vestimenta, como dice el apóstol, que como escogidos de Dios nos vistamos santos, amados, de tierna compasión, de bondad, de humildad. Y entonces, hermano, el Señor traía esta palabra a mi vida porque yo veía que dentro de los muchos discípulos que le siguieron, el Señor escoge a 12. Y dice aquí en el libro de Marcos capítulo 3, verso 14 al verso 19. Dice, hermano, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que, dice, tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12. Y dice que había uno que se llamaba Simón, al cual puso de nombre Pedro. Diga, el Señor escogió a un Pedro. Y aquí menciona de los 12 nombres de los discípulos que el Señor escoge. Pero lo que me llama la atención dentro de esto, hermano, quiero ver cómo le puedo dar esta palabra que Dios ponía en mi corazón. Dentro de estos 12 que el Señor escoge,
nosotros miramos que había uno llamado Pedro que era un poco de carácter fuerte, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Pero dígale al que está al lado suyo, Dios lo escogió. Y veo también que usted puede leer los 12 nombres, pero también veo que había uno llamado Jacobo, ¿verdad? Y Juan, eran hermanos. Y dice que a estos dos el Señor les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Quiere decir que estos estaban, hermano, y usted sabe cuando Jesús quiere entrar a Samaria y no lo dejan entrar los samaritanos, vemos, hermano, que le dicen: ¿por qué no nos permites hacer una oración de aquellas que hacía Elías y que caiga fuego en ellos porque no te recibieron? Diga, eran hijos del trueno. Y vemos que había uno llamado Juan, que más adelante, aunque era hijo del trueno, más adelante lo vemos transformado y vemos que es uno de los apóstoles. Cuando esté la primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Que es la que más velocidad estuvo, ¿verdad que sí? Las cartas apostólicas. Y usted mira ahí, hermano, cómo Juan habla de lo que es el amor. Entonces como que lo del trueno se lo quitaron, ¿verdad? Vemos también, hermano, a uno llamado Tomás. Le estoy hablando de los escogidos, porque mira el que está al lado suyo. A veces tenemos problemas porque quisiéramos que todos fueran como nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuándo dice amén? Y no me estoy saliendo del tema, sino que, hermano, que hay una vestimenta como escogidos que nosotros tenemos que llevar siempre. Pero dentro de esa vestimenta, hermano, como escogidos, tenemos que ver también que dentro de los escogidos hay ciertas, hermano, cualidades que se les ven a las personas, en las cuales muchas veces la persona dice: ¿y para qué habrán escogido a este? Estaba uno llamado Tomás, que, hermano, tenía problemas con su fe. Tomás, ¿verdad que sí, hermano? A ver, ¿cuántos tienen problemas con su fe aquí? Problemas de carácter, como Jacobo y Juan, que medio le hacen algo y ya están tronando, hermano. Y dice que uno de los últimos que quiero tocarle es en el verso 19, es que había uno también llamado Judas Iscariote, quien dice también fue el que lo traicionó, dice, lo entregó. Entonces, hermano, yo veo que el Señor no se equivocó cuando los escogió. Dígale al que está al lado suyo: el Señor te ha escogido y Él no se ha equivocado. Lo que sucede es que estamos en el proceso. Dice la Escritura también, cuando miramos, hermano, que en el libro de Éxodo, usted encuentra ahí a un pueblo que el Señor escoge, y el Señor le dice: no porque seas el pueblo más numeroso, más grande, ni más poderoso en fuerza, te ha escogido el Señor, sino Él te ha escogido de entre todos los pueblos.
Pero le dijo, para que seas un pueblo diferente, fíjese, hermano. Entonces, cuando Dios escoge, el hecho de Dios escogernos nos exige a nosotros ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, tenemos que ser diferentes. Y entonces yo veo, hermano, la importancia de que como escogidos de Dios nosotros, hermano, podamos evidenciar siempre una diferencia entre los demás pueblos. Usted sabe, hermano, que cuando hablamos de vestimenta, habla de una vestidura, es un vestido, son ornamentos. Cuando el Señor escoge a un pueblo en la antigüedad, hermano, para que sea un pueblo escogido, también escoge un sacerdocio. Le voy a hablar de lo importante que es entender, hermano, la vestimenta de los escogidos. Porque muchas veces, hermano, nos juntamos con personas que no les importa, hermano, cómo son ellos, ¿verdad? Y de todos modos les dicen, pues, así Dios me ama. Y definitivamente no vamos a dudar que Dios no les ame. Pero porque la Escritura dice, de tal manera Dios amó al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios ama a nosotros, Dios ama al pecador. ¿Cuántos dicen amén? Pero en aquel día, hermano, cuando el Señor venga, o en aquel día cuando nosotros salgamos de esta tierra, tenemos que ver, ir conscientes, hermano, que nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo diferente, un pueblo, hermano, que podamos, como dice acá, manifestar que somos escogidos, santos y amados. Por eso le hablaba en el libro de Marcos capítulo 3, donde leímos, ¿verdad?, del verso 14 al 19, de estos discípulos que el Señor llama por nombre, y ellos tienen ciertas áreas en su vida, pero eso no los excluye a ellos de que sean escogidos, pero están en el proceso. Diga en esta noche, yo estoy en el proceso. Dígale al que está al lado suyo, yo te veo como un escogido. Dígale, estamos en el proceso. A ver, ¿cuánto estamos en el proceso? Y veo entonces, hermano, que como escogidos, nosotros, dice, yo veía, debemos hasta, dice, hermano, nuestra manera de hablar debe ser diferente. Por eso le hablaba de los discípulos que el Señor escoge, porque usted y yo hemos leído la Escritura que a Pedro, hermano, cuando el Señor lo han arrestado, Pedro es reconocido por su forma de vestir y por su forma de hablar. Entonces, cuando hablamos de vestidos, no estamos hablando, hermano, aquí la Escritura, fíjese que no le habla de cosas externas, sino habla de cosas internas en nosotros. Cuando Pedro, hermano, escribe que las mujeres, dice, ¿verdad?, no enfoquen su vestuario, dice, ¿verdad?, en cosas ostentosas, hermano, mire, sino que sea el interno. Dice, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Está hablando, hermano, de verdaderamente que como pueblo de Dios nosotros que somos, siempre debemos de entender, hermano, que somos un pueblo dichoso, porque Dios nos escogió a nosotros, habiendo muchos mejores que nosotros.
Dice amén, hermano. Habiendo otros tal vez que han cruzado, hermano, por mejores estudios, mejores familias, pero Dios dice, a ustedes los voy a escoger. Y nos escogió. Yo quiero que usted mire al hermano que está al lado suyo y que siempre cuando lo vea como un escogido. Por eso la vestimenta de los escogidos de Dios debe ser algo, hermano, que nos identifique como un pueblo de Dios que somos. Porque acuérdese que a Israel el Señor le dijo, y tengo que hablarle, hermano, de Israel, la Israel terrenal, porque si en la Israel terrenal le dijo el Señor que ellos eran un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra. Si en la Israel terrenal el Señor dijo esto, ¿cuánto más no a nosotros que somos la Israel celestial? La Israel terrenal estaba en la tierra como nosotros, pero no tenía los derechos que nosotros tenemos ahora. ¿Cuándo dicen amén? Los derechos que nosotros tenemos ahora en el Señor son derechos que no tiene la Israel terrenal. Nosotros nos han sentado en lugares celestiales. Nos han bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Discúlpeme esta noche porque siento muy reseca la garganta. Ahí sí que tengo que cantar, ya las palabras no me alcanzan. Pero de una o de otra manera le voy a dar la palabra que el Señor puso en mi corazón. Porque la palabra del Señor no regresa vacía. Y como la Israel terrenal, el Señor me decía, yo lo escogí a él para que fuera un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Entonces nosotros hoy en día, como pueblo de Dios que somos, como hijos de Dios que somos, necesitamos, hermano, cada día ver cómo Dios quiere que nos vistamos. Acuérdense que no le estoy hablando de su ropa que está usando hoy. El Espíritu Santo nos está hablando, hermano, de lo interno. Que como escogidos de Dios que somos, tenemos que tener un vestuario. Y en ese vestuario requiere, hermano, lo primero que entendamos que tenemos que ser santos, diga santos. Yo sé que usted ya lo sabe, somos apartados para el Señor. Pero dice que seamos amados. Yo le pregunto, ¿cuánto nos amamos verdaderamente? ¿Verdad? Dice que, hermano, tenemos que estar vestidos de tierna compasión. En otras palabras, hermano, que usted pueda sentir compasión a su hermano. Ahí agárrenlo, al rato lo cenamos. Y dice, hermano, que tenemos que estar vestidos de bondad. ¿Cuántos dicen amén? Humildad, mansedumbre. Mire, le estoy hablando de una vestimenta que tenemos que tener como escogidos.
gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Si me acompaña al libro de Mateo, Jesús mismo dijo, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Díganle que está al lado suyo, los escogidos son pocos. Los llamados pueden ser muchos. Acuérdese que las multitudes lo seguían. Había muchos hermanos que se admiraban y se asombraban de la doctrina y cómo él enseñaba. Pero que dentro de todos esos, miramos que solo escoge a 12. Y por eso dice acá, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dando a entender, hermano, que probablemente aquellos que estén vestidos, mire, hermano, aquellos que estén vestidos, como dice aquí el Colosenses, como escogidos de Dios, pueden ser aquellos que marcan la diferencia. Digan esta noche, yo quiero marcar la diferencia. Díganle al que está al lado suyo, marquemos la diferencia. Dice que por haberse multiplicado la maldad, hablando de estos tiempos finales, dice, el amor de muchos se enfriará. No el amor de Dios, sino el amor de muchos. Por eso es que uno tiene que ser consciente siempre cómo estamos en el primer amor. Porque cuando usted y yo estamos en el primer amor, hermano, no hay problema. ¿Cuántos dicen amén? No hay prueba, no hay lucha, oposición, venga lo que venga. Usted dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Cuando estamos en ese primer amor, hermano, usted no le pone peros al servicio. Es más, usted quiere servir siempre más al Señor. Por eso, cuando el Señor me daba esta palabra, compartirla, veía yo que el ser escogido requiere vigilancia y prestar atención, porque como escogidos de Dios, dice, hermano, que también, mire, si me acompaña aquí a Colosenses 3:12. Dice que hay que estar vestido de humildad. Diga, la humildad es una vestimenta. La mansedumbre. Y lo que tanto nos falta a todos, va, la paciencia. Por eso, hermano, yo miraba mientras estudiaba esta tarde esta palabra, miraba, hermano, que el ser un escogido y estar vestido requiere de mucha atención.
Veo que otra de las vestimentas dice también soportándonos unos a otros. Dígale al que está al lado suyo, tenemos que soportarnos. Y usted a veces dirá, pero yo ya no lo soporto. Pero el Señor dice, si estás vestido del Señor Jesucristo, tienes que soportar unos a otros. Siga leyendo conmigo, dice, perdonándonos unos a otros. Mire, hermano, cuando uno entiende lo que es estar vestido del Señor como un escogido de Dios, usted rápido lo distingue la gente, porque usted aprende a amar a los hermanos, aprende a soportarlos, aprende a perdonarlos. ¿Cuántos dicen amén? Usted manifiesta la humildad, la mansedumbre. Son vestimentas, estas son cosas que hermano, ya deberían de estar en muchos de nosotros. Porque nos vestimos bien para venir al culto. Usted se viste bien para ir a la calle, usted se viste bien para ir al trabajo. Probablemente tiene su uniforme para trabajar, hermano, mire, y usamos la vestimenta adecuada para el trabajo. Pero como escogido de Dios, yo le pregunto, ¿cómo está su vestimenta esta noche? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿cómo está tu vestimenta como escogido? En tu trabajo, en la calle. Te miran que eres diferente, ¿verdad? La gente te busca para platicar porque dice, no sé, pero cuando platico con usted, siento como que hasta con Jesús personalmente estoy platicándoles. A veces hay personas a veces en el gimnasio que me dicen, me conocen, ¿verdad? Y mire, hermano, ¿y usted qué opina de esto? ¿Y qué piensa? Y si, usted que conoce teología. Yo trato de responderles de acuerdo a sus necesidades. Pero lo que más trato de decirles, hermano, es que no es tanto la religión, ni de qué religión sea la persona, sino que realmente esté en el camino de la salvación que solamente Cristo puede traer al ser humano. Pero ¿a qué le quiero traer con esto? Que cuando usted está, hermano, vestido como escogido de Dios, la gente lo reconoce. La gente sabe quién es usted. Principados, potestades y huestes de maldad saben bien quién usted es. Porque como le decía, Dios escoge a un pueblo, escoge un sacerdocio, escoge reyes. Y creo que, hermano, los últimos de todos los de la tierra que hemos quedado somos nosotros los que nos ha escogido el Señor. Por eso dice que como escogidos de Dios debemos de estar vestidos. Dice que debemos de perdonarnos unos a otros.
Si alguno tiene queja contra otro, lea conmigo el verso 13. Yo sé que nosotros nunca nos quejamos contra otro hermano. Pero dice, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también, que dice, hermano, hacedlo vosotros. Verso 14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Qué dice, hermano? Que es el vínculo de la unidad. Mire, hermano, acuérdese que el amor nunca dejará de ser. Y el amor es algo que nosotros tenemos que estar vestidos. Jesús dijo, en esto conocerán en el mundo que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. Y por eso, hermano, en esta noche yo le traía esta palabra. Quisiera continuar, pero tengo un problema en la garganta, no me deja, no sé qué será. Que el Señor reprenda todo ataque del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí dejarle esta palabra, que como escogido de Dios, nosotros, hermano, anhelemos estar vestidos siempre. Que nuestra vestimenta no sea la externa, porque nuestra apariencia puede ser, hermano, excelente delante de los hombres, pero Dios quiere que si somos escogidos de Él, que tengamos la vestimenta adecuada. ¿Cuántos queremos tener la vestimenta adecuada? Levante su mano derecha y diga, Señor, yo quiero tener esa vestimenta adecuada. Dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor esta noche. Dice que, hermano, en el libro de Mateo 24, 22, habla de días que serán acortados por causa de los escogidos. Por eso, como escogido que usted es del Señor, yo solamente quiero recordarle que hay privilegios grandes que tenemos cuando somos escogidos. Hay gente que piensa, hermano, bueno, no importa cómo usted sea, hermano, la religión que sea, pero la Escritura dice que la religión, hermano, en sí no nos va a salvar a nadie. Lo que nos salva a nosotros es la fe en Cristo Jesús. Pero dice Mateo 24, 22, y si aquellos días no fueran acortados, ¿qué dice, hermano? Nadie se salvaría. ¿Pero qué dice? Pero por causa de los escogidos, ¿qué dice? ¿Cuándo damos gloria al Señor? ¿Cuándo damos gloria al Señor? Entonces yo veo, hermano, que aún en estos tiempos finales, Dios tiene puestos sus ojos sobre su pueblo que Él ha escogido, sobre los escogidos de Él. Si el Señor lo permite, le voy a hablar un poco más de esto el domingo, porque quiero que usted esté muy consciente de que usted fue una persona que Dios escogió, Dios eligió a usted. Usted no se metió. La persona que le habló del evangelio tampoco, hermano, fue por coincidencia o casualidad.
Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos pueblo de Él y seamos posesión de Él. Cuando dicen amén. Y por eso, hermano, insisto en esto. Porque como escogidos que somos, debemos ya en el tiempo que tenemos, antes que el Señor venga, al menos, hermano, estarnos vistiendo como un pueblo que Dios ha escogido. No es la religión, no es el nombre ministerial, es que usted y yo, Dios nos escogió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no lo elegimos a Él, dice Juan. Él nos eligió a nosotros. Diga: yo soy un elegido por Él. Yo soy un escogido por Él. Por esa razón, hermano, le voy a hablar más de esto, si el Señor lo permite, el domingo. Porque a veces decimos: ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta oposición? Y es porque somos escogidos. Si Dios lo escoge a usted para cuando usted si no vaya a la escritura y comience a ver aquellos que Dios escogió en la antigüedad. El Señor había escogido a un Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, ¿hubo oposición o no hubo oposición? Siempre que Dios escoge a alguien, pueblo, al hombre, a la mujer, a quien sea que Dios escoge para una función específica, siempre va a ser atacado por el enemigo. Diga que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero nosotros, hermano, como escogidos de Dios que somos esta noche, al menos vaya hacia su casa y dele otra leidita más aquí a Colosenses capítulo 3, del verso 12 al 16, y dígale al Señor en esta noche: Señor, yo quiero estar vestido como un escogido. Porque dice que, hermano, sin estar vestido. Estamos hablando de heredar el reino de los cielos. Estamos hablando, hermano, de entrar a la patria celestial. Estamos hablando, hermano, de que somos un pueblo escogido por Dios. Y como escogidos hay una vestimenta que tenemos que llevar. Póngase sobre sus pies en esta noche.